Bienvenidos un día más a mi canal. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos por AQ. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les interesa, un chismecito, pero de esos que nos hacen reflexionar. Vamos a hablar de una pareja que brilló superíndice 3 con luz propia en la pantalla y que, cuando su amor se apagó superíndice 3, dejó superíndice 3 a muchos con el corazón superíndice 3N roto. Lo adivinaron, hoy vamos a desentrar más menos los misterios de True S de la ruptura de Atayu Ulusoy y Serine y Sarkaya, una historia con un final que Kizu S no esperabas. Antes de que nos adentremos en este drama superíndice 3N turco, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí tenemos de todo, desde chismecitos jugosos hasta análisis profundos de sus series y películas favoritas. Que no se lo pierdan. Ahora supongo monos CU superíndice 3 modos, agarren sus palomitas o su cafecito, porque vamos a sumergirnos en la historia de amor de Atay y Serine. Una historia que comenzó superíndice 3 como un cuento de hadas y terminó superíndice 3 de una forma que pocos imaginaron. Una historia que nos enseña que incluso las relaciones más brillantes y aparentemente perfectas pueden tener grietas ocultas. Para entender por qué copyright su ruptura fue tan impactante, primero tenemos que recordar CU superíndice 3 mo surgió superíndice 3 su romance. Atayu Ulusoy y Serine y Sarkaya son dos de las estrellas brillantes de la televisión superíndice 3N turca. U con diéresis por 1000 L un galu N con una mirada que derrite el U con diéresis értico, conocido por su papel en Medcezir, la adaptación superíndice 3N turca de DOC. Ella, una belleza con un talento innegable, también copyright N protagonista de Medcezir, y de otras series exitosas como Fi. Eran la encarnación del éxito, la juventud y la belleza en la industria del entretenimiento turco. Sus nombres estaban en boca de todos, sus rostros en todas las portadas de revistas. Su amor nació superíndice 3 precisamente en el set de Medcezir. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus personajes, Yaman y Mira, vivían un romance apasionado, y esa pasión superíndice 3N, al parecer, se trasladó superíndice 3 a la vida real. Las revistas del corazón superíndice 3N turcas estallaron con fotos de la pareja, confirmando lo que muchos sospechaban, Atay y Serine estaban enamorados. No era solo una noticia más, era la confirmación de un sueño para muchos fans que veían en ellos la pareja perfecta, un reflejo de sus propios anhelos románticos. Durante los aún más menosos que estuvieron juntos, se convirtieron en una de las parejas queridas y admiradas de Turquía. Su amor pareció a su superíndice 3 lido, genuino. Se les veo a felices enamorados compartiendo momentos especiales tanto en eventos públicos como en su vida privada. Viajes románticos, cenas íntimas, declaraciones de amor públicas, todo indicaba que su relación superíndice 3N iba viento en popa. Incluso se hablaba de planes de boda, lo que ilusionó superíndice 3 a a sus fans. Los rumores de compromiso y una posible familia se intensificaban con cada aparición pública, alimentando la fantasía de un futuro juntos. Los fans creaban hashtags, páginas de fans dedicadas exclusivamente a la pareja, y cada pequeño gesto era interpretado como una señal de amor eterno. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, de True S de las sonrisas y las fotos perfectas, se escondían problemas que poco a poco fueron erosionando su relación superíndice 3N. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque las razones de True S de su ruptura son complejas de lo que parecen a simple vista. No se trataba solo de una simple pelea o un desamor repentino. Había una serie de factores acumulativos que finalmente llevaron a la disolución de una relación que parecía indestructible. Una de las razones que se mencionaron con frecuencia fue la intensa presión superíndice 3N mediática a la que estaban sometidos. Ser una de las parejas famosas de Turquía tiene un precio muy alto. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, cada rumor era amplificado, y la falta de privacidad se convirtió superíndice 3 en un problema constante. La prensa los seguía a todas partes, invadiendo su intimidad y generando copyright S en la relación superíndice 3N. Imaginemos por un momento vivir bajo el microscopio constante de los medios. Cada cena, cada salida, cada gesto era fotografiado, analizado y publicado.
La presión de mantener una imagen pública perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans y de lidiar con los constantes rumores y especulaciones, debe haber sido abrumadora. Otro factor que contribuyó superíndice 3 a su ruptura fueron sus agendas profesionales. Ambos son actores muy solicitados, con proyectos que los mantenían ocupados durante largos periodos de tiempo. Esta falta de tiempo para compartir juntos, para fortalecer su vínculo, terminó superíndice 3 por pasarles factura. Las largas jornadas de rodaje, los viajes promocionales y los compromisos laborales los alejaron física y emocionalmente. En un mundo donde el tiempo es oro, y más aún en la industria del entretenimiento, encontrar momentos para conectar y cultivar una relación se convierte en un desafío. La distancia física, aunque temporal, puede generar una distancia emocional que, si no se aborda, puede erosionar el amor. Pero quizu ese la razón superíndice 3n mu, ese profunda de true, ese de su separación superíndice 3n fue la diferencia en sus prioridades y expectativas a futuro. Si bien ambos eran ju superíndice 3 benes y exitosos, tenían diferentes visiones sobre el camino que querían seguir en sus vidas. Aatai, por ejemplo, estaba cada vez más interesado en explorar nuevos horizontes profesionales, tanto en Turquía como en el extranjero. Quería asumir desafíos muy arriesgados, experimentar con diferentes copyright neros y personajes. Su ambición lo impulsaba a buscar proyectos que lo desafiaran como actor, a probarse a sí mismo y a expandir su alcance a nivel internacional. Serini, por su parte, también copyright tenua a sus propios proyectos y ambiciones. Ella quería consolidar su carrera en Turquía, seguir trabajando en series y películas de con diéresis copyright sito, y establecerse como una de las actrices muy importantes del país. Además, se rumoreaba que quería formar una familia, algo que, al parecer, no estaba en los planes inmediatos de Aatai. Sus aspiraciones profesionales y personales, aunque igualmente válidas, parecían divergir en un punto crucial. La diferencia en el deseo de formar una familia, en particular, pudo haber sido un factor determinante en su decisión de separarse. Estas diferencias en sus prioridades, sumadas a la presión superíndice 3 en medio utica y a la falta de tiempo para compartir juntos, crearon una brecha insalvable entre ellos. Y después copyright ese de varios intentos por salvar la relación superíndice 3n, finalmente decidieron tomar caminos separados. Intentaron terapia de pareja, buscaron soluciones creativas para pasar más tiempo juntos, pero al final, las diferencias fundamentales en sus visiones de futuro se impusieron. El anuncio de su ruptura fue un balde de agua fría para sus fans. Nadie lo esperaba. Muchos se negaban a creerlo. Pero era cierto, Aatai Ulusoy y Serine y Sarkaya ya no estaban juntos. Los foros de fans se llenaron de mensajes de tristeza y desilusión. Muchos se preguntaban qué había salido mal, cómo una relación tan aparentemente perfecta podía llegar a su fin. Lo que hizo a UNMU ese doloroso el final de su historia es que, a diferencia de otras rupturas de famosos, no hubo escándalos ni declaraciones por copyright micas. Ambos manejaron la situación superíndice 3n con mucha elegancia y respeto mutuo. Nunca hablaron mal el uno del otro en público, ni revelaron detalles íntimos de su relación superíndice 3n. Simplemente confirmaron la ruptura y pidieron respeto a su privacidad. Su madurez y discreción al manejar la situación fue admirable, pero también alimentó aún más la curiosidad sobre las verdaderas razones detrás de la separación. Este silencio, esta discreción superíndice 3n, alimentó superíndice 3 a UNMU, las especulaciones sobre las verdaderas razones de su separación superíndice 3n. Algunos de que agua terceras personas involucradas, otros que simplemente se agua acabado el amor. Pero la verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó superíndice 3. Los rumores de infidelidad, aunque nunca confirmados, circularon ampliamente en los medios y en las redes sociales. Algunos incluso especularon sobre la influencia de sus respectivos representantes en la decisión de separarse. Lo que sabemos es que, a pesar de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Aatai continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright hitos con sus proyectos, como The Protector en Netflix, demostrando su versatilidad como actor. Serine también copyright n siguió superíndice 3 brillando en la televisión superíndice 3 n turca, protagonizando series aclamadas por la crítica y el público. Su talento y profesionalismo les permitieron superar la difícil situación personal y seguir creciendo en sus respectivas carreras. Aunque su historia de amor llegó superíndice 3 a su fin, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de sus fans.
Muchos aún sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3n, con la esperanza de que alguene dúa vuelvan a estar juntos. Pero por ahora, solo podemos recordar los buenos momentos que compartieron y desearles lo mejor en sus caminos individuales. La nostalgia por su relación persiste en los corazones de muchos, quienes aún ven en ellos una pareja ideal. Las páginas de fans continúan activas compartiendo fotos y vídeos de su romance, manteniendo viva la esperanza de una posible reconciliación. Y aquí llegamos al final de este chismecito, pero con reflexión superíndice 3n. En resumen, la ruptura de Aatai y Serinei fue un proceso complejo, influenciado por la presión superíndice 3n medio ultica, sus agendas profesionales y sobre todo, sus diferentes prioridades y expectativas a futuro. Un final que quizás no esperabas, pero que nos recuerda que el amor, por muy intenso que sea, a veces no es suficiente para superar los obstáculos de la vida. Nos enseña que incluso las relaciones más sólidas pueden verse afectadas por factores externos e internos, y que a veces, el amor no es suficiente para garantizar un final feliz. Es una lección sobre la importancia de la comunicación, la comprensión y la alineación de los objetivos en una relación. Pero más allá del chisme, la historia de Aatai y Serinei nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones en el mundo moderno. Nos recuerda que incluso las parejas más glamorosas y exitosas son seres humanos con sus propias luchas y desafíos. Nos enseña que el amor no es un cuento de hadas, sino un trabajo constante de compromiso, comunicación y adaptación. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber llegado hasta aquí conmigo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que alguna vez se reconciliaron en CUL? ¿Creen que fue la verdadera razón superíndice 3n de su ruptura? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Quiero saber si ustedes también sintieron esa conexión entre ellos, si creyeron en su amor, y qué lecciones podemos aprender de su historia. Sus opiniones son valiosas y enriquecen este espacio. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright N se enteren de este chismecito, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre encontrarán contenido interesante y entretenido. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos. Y recuerden, la vida es un drama, pero siempre podemos reírnos un poco de él. Hasta la próxima, mi gente.